Ok, buenos días a todos, a todas, gracias por la asistencia. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, la idea de hoy es ya ir un poco finalizando con los medios de comunicación que hemos revisado ya como extensamente, ¿ya? Pero todavía faltan algunas revisiones más, ¿ya? Obviamente esto vamos a ir viéndolo hasta ya la evaluación formativa, ¿ya? Porque la idea de la evaluación formativa es que podamos... La Montserrat, muy bien. La idea de la evaluación formativa es que podamos revisar, ¿cierto? Todo este tipo de texto, ¿ya? Así que la idea es que también cuando tengan dudas de alguno, bueno, los podamos resolver y si tienen dudas también lo pueden ver con Sandra, ya en el reforzamiento, ¿ya? Muy bien, así que a identificar cualquier duda que vaya surgiendo. Entonces, como les decía, vamos a trabajar con el libro, el material ya se los compartí. ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar una noticia. Nosotros acuérdense que revisamos un PPT de la noticia la semana anterior, donde vamos a ir recordando algunas cosas igual. Bien, respecto a... Les voy a compartir pantalla, no se la estaba compartiendo, pensé que sí. Denme un segundo. Como les decía, entonces hoy día vamos a revisar una noticia que está en la página 182 de su libro, que habla sobre Arturo Vidal. Así que si hay alguna que les guste el fútbol o los deportes, probablemente les va a llamar la atención entonces esta noticia. ¿Ya? Bien, entonces como bien saben ustedes, hemos visto este objetivo, el objetivo 10, que tiene que ver con la lectura de distintos tipos de textos, sobre todo de los medios de comunicación, donde aparecen las noticias, los reportajes, las cartas de director, propaganda, publicidad, crónicas, columnas de opinión, etcétera. Y son más todavía medios, pero esos son los principales que hemos visto, donde ustedes, cierto, han aprendido a diferenciar las diferencias, por ejemplo, de los textos informativos, cierto, como la noticia, como el reportaje, ¿ya? De los textos de opinión, como las columnas de opinión, los artículos de opinión, ¿cierto? Y las cartas del director también que hemos revisado. La editorial no la hemos visto en profundidad, pero también es un texto de opinión. Y otro tipo de textos que tiene que ver con la estrategia de persuasión, como es la publicidad, la propaganda, ¿ya? Que son como las principales, ¿cierto? Eso en general y la crónica, que es un género híbrido, igual que la columna, a veces que también se vuelve un género híbrido, pero sobre todo la crónica es más como una mezcla, ¿ya? Y hemos revisado sus propósitos explícitos e implícitos, las estrategias que ocupan, ¿cierto?, de persuasión, que apelan a las emociones de nosotros como lectores, como receptores, las evidencias que entregan para apoyar lo que dicen, los efectos del lenguaje, porque acuérdense que la forma en que se ponen las imágenes, las palabras que se ocupan, las expresiones que se utilizan, influyen muchísimo también en lo que se quiere lograr. También hemos visto la comparación entre distintas fuentes de información y también cómo todo esto contribuye, ¿cierto?, a la formación de opinión. Recuerden que una de las funciones principales de los textos y de los medios de comunicación es obviamente formar opinión. Entonces, eso también nos ayuda bastante, ¿verdad?, este tipo de texto. Ya, entonces hoy día vamos a leer la noticia del ambicioso Arturo Vidal, quiero ser el jugador más importante en la historia del fútbol chileno, que está en la página 182 y a la 184. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos al texto. Ya, ustedes recordarán que una noticia, ¿cierto? Es, en verdad, un texto informativo donde tiene una estructura. ¿Qué me podría decir acá? A ver, identifiquemos un poco la estructura. El ambicioso Arturo Vidal, esa parte, ¿qué parte de la noticia sería? ¿Recuerdan? Lo que está antes del título, ¿cómo se llama? Lo que está antes del título. Epígrafe El, o ep- ¿Epígrafe? el epígrafe, ¿cierto? El epígrafe también recibe el nombre de antetítulo. Lo pueden encontrar de las dos maneras. Recuerden que una noticia va de la información más general a la más particular, en el sentido de que cada vez habla de manera más general y luego va especificando, ¿cierto? El ambicioso Arturo Vidal. Ahí hay dos cosas bien interesantes en ese epígrafe. Arturo Vidal, que va a ser el protagonista, ¿cierto?, de esta noticia, es decir, de quién se está hablando, y ambicioso, que vendría a ser como el calificativo, el adjetivo, ¿verdad?, con el cual se lo describe. ¿Qué es para ustedes la ambición? Cuando piensan en alguien ambicioso, ¿cómo lo ven? Quiere, A Que ver, no Yo se cuando más conforma que con lo ya. alguien que que se quiere siempre busca más. está más. queriendo más? A ver, da uno, porque hablaron como cuatro o cinco personas a la vez. A ver, da uno. Da uno, a ver, ¿quién? Yo Eh, creo que es como que, alguien que ah, siempre, ¿Ya? que siempre está buscando como más. ¿Ya? Mejorar, que ¿ya? no, Sí, que no se conforma con lo que tiene. sí, Ok. eso. ¿Qué más? ¿Qué más iba a hablar?
alguien que piensa a futuro y busca mejorarse para llegar a completar una meta o algo así. Sí, súper bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más iba a opinar? Sí, creo que una mezcla entre lo que dijo la Catela, o sea, a lo mejor me equivoqué con las cosas, pero creo que eran ellos dos. Y lo que dijeron creo que estaba correcto, o sea, busca siempre mejorarse, pero Ujú. nunca llega a conformarse con lo que llega. Ok. En el sentido de que llega a ese objetivo y dice, no, tengo que seguir nomás, si no, no se llama. Ujú. Todo lo que han dicho está muy bien. Esa es una de las caras de la ambición. La ambición, por así decirlo, es como si tuviera dos caras. Hay personas ambiciosas que, como bien han dicho ustedes, todos los comentarios que dijeron estaban muy buenos, ya tiene que ver con la superación, ¿verdad? Mejorarse a sí mismo, siempre querer ser el mejor o estar en una mejor posición de la cual uno se encuentra en la actualidad, ¿verdad? La ambición en general no es mala, ¿cierto? En el sentido de que si la ambición nos permite superarnos, nos permite ser mejores, ya a veces sí nace de un espíritu competitivo, obviamente, pero nuestra sociedad es bastante competitiva. Entonces, de alguna manera, ser ambicioso, tener proyectos, querer mejorar constantemente, no necesariamente es visto como algo malo, ¿cierto? Pero resulta que nosotros hemos visto, por ejemplo, a veces que la ambición, cuando, por ejemplo, es vista en una mujer, a veces la sociedad lo estigmatiza, ¿cierto? ¿Por qué creen a veces que la ambición de la mujer no es tan bien vista? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Por qué si un hombre ambicioso sí se lo considera como sinónimo de éxito? En cambio, una mujer, si se habla de una mujer ambiciosa, como que la sociedad como que la estigmatiza. ¿Por qué pasará eso un poco? Una Profe, sociedad machista. Depende de la base de la sociedad, Sí, profe. profe, exacto. De antes. Sí, sí, primero la Fernanda puso presente en el chat ya. y segundo yo creo que es porque estamos ubicados en una sociedad súper machista Ujú, y, y no están acostumbrados que una mujer se quiera superar. ujú. Claro, ¿se acuerdan que en la clase anterior vimos que... Apoyo. muy bien, muy bien. Eh, Todos. Yo creo que todas apoyan, ¿cierto? Pero en el fondo, ¿se acuerdan que vimos este porcentaje de mujeres que estaban en altos cargos, que vimos en la infografía en las clases anteriores? Bueno, ahí si analizamos un poco, no es a lo mejor que las mujeres no tengan la capacidad, sino a lo mejor es porque justamente la sociedad, por ejemplo, acuérdense que los sectores públicos era mucho mayor el porcentaje, pero también seguía siendo menor en comparación a los hombres, y en el mundo privado, ¿cierto? Era bastante bajo el número de mujeres que estaban en los cargos como de alta cierta responsabilidad. Entonces, lo que podríamos pensar es que justamente no es que la mujer no sea ambiciosa, yo creo que la mujer igual quiere superarse, quiere tener una carrera, quiere ser exitosa en su carrera, como cualquier persona, me imagino. Entonces, el problema a lo mejor es que no se le dan las mismas oportunidades. ¿Ya? Entonces, también vemos que la sociedad valora como positivamente la ambición para un género, en cambio para el otro como que un poco más sesgado. ¿Ya? Y acá, bueno, la ambición también no siempre es buena. Ustedes saben que a veces ser ambicioso puede generar bastantes consecuencias, sobre todo cuando pasa a llevar a otras personas, ¿cierto? ¿En qué situaciones creen o cómo me podrían describir una persona que ustedes verían como con una ambición negativa, por ejemplo? ¿Cómo sería ¿Qué una... se refiere con ambición negativa? A ver, es que ambicioso, cuando uno busca superarse, es positivo, es cierto, porque lo vemos como algo bueno, que en realidad la persona quiere mejorarse a sí misma, pero cuando la ambición trae consecuencias, por ejemplo, de afectar a otras personas, por ejemplo, superarse, ya, ¿quién tiene el audio activado? Que lo pueda silenciar. Ya, muy bien. Ya, como les decía, entonces, cuando una persona llega a cargos de poder, por ejemplo, a costa de otras personas, o cuando pasa a llevar al resto, ¿cierto? Ahí tendríamos una ambición negativa, ¿verdad? Porque no necesariamente superarse, ¿ya? O más que superarse, no necesariamente llegar a esos espacios debe implicar pasar a llevar a otras personas, ¿ya? Entonces ahí tenemos las dos caras de un poco de la ambición. ¿Ya? Eso pasa de ser ambicioso a ser egoísta, más que nada. Claro, pero igual el motor sería la ambición igual, ¿cierto? Como Porque, que, ¿sí? profe, disculpe, en el deporte yo siento que se refleja como
como súper potente, o sea, hay muchas competencias como anteriormente que, que se hacía así como trampa a los otros para alguien poder ganar en las competencias de patinaje, como que siempre ocurría eso, Claro. y al final los demás terminaban súper mal y ellos terminaban ganando. Claro, hay muchas películas también, estaba recordando varias, como que donde el conflicto pasa un poco por esta idea de una ambición negativa, ¿cierto? O sea, es como la trama, pero para la película a lo mejor puede quedar bien porque es como para que sea más llamativa la película, pero por ejemplo en la vida real la idea es que uno no está mal que seamos ambiciosos, yo creo que eso si nos puede generar un espíritu de superación estaría súper bien, pero si es que eso pasa a llevar a otras personas por ejemplo, conseguimos eso a costa de otro, por ejemplo, la otra vez le hablaba de esta película de Parásitos, ¿cierto? Parasites, que donde las personas de esa familia querían, no, por ejemplo, el chico quería superarse un poco, pero ni tanto, ya, pero el resto de la familia lo único que quería vivir mejor. Entonces, vive mejor a costa de la otra familia millonaria. Entonces, ahí tenemos una ambición negativa, ¿cierto? Porque no actúan con la verdad, engañan, ¿cierto? De alguna manera estafan a la gente y además pasan una serie de situaciones súper complejas que son bastante negativas, ¿ya? Entonces, a veces la ambición, el querer tener más en esta sociedad que es súper exigente, por ejemplo, tener una mejor situación económica, posición social, etcétera, etcétera, puede generar cierto enemistades, puede generar rencor, puede generar odio, puede generar también cierto daño a otras personas. Entonces, la idea es que ustedes en realidad, si es que son ambiciosos, desarrollen alguna ambición más bien positiva, más que una negativa, obviamente. ¿Ya? Bien, volvamos un poco a la noticia. Ya tenemos el ambicioso Arturo Vidal. De Arturo Vidal, ¿quién sabe algo de fútbol? Yo, más allá de lo que aparece acá, no conozco mucho de él, pero ¿alguien sabe algo más de él? ¿De qué conocen de Arturo Vidal? Su historia no mucho. ¿Ya? ¿Ninguno sabe de él? Recién se fue al Inter. Mm, Eso, básicamente su sueño era ganar la Champions League, que era como era un logro que, que si no me equivoco ningún chileno ha ganado, corríjame ahí, ujú, pero bueno, se quedó a media claro. en varios equipos, o no, Ujú. no sé, no recuerdo. Ya, no, pero probablemente es como usted dice, sí, porque Pero me suena un poco el eso. mayor trofeo de Europa, el mayor trofeo de Europa, y por ende del mundo, porque Europa no. Claro, claro, claro. Muy bien. Ya, ahí si vemos esta imagen, ¿cómo lo describirían? ¿Qué ideas les surgen a partir de la imagen que aparece Arturo Vidal ahí? Metió un gol, o el equipo metió un gol. Sí, cierto, está eufórico, está contento, ¿cierto? Está ahí como más bien eufórico porque, claro, probablemente, o está también alentando, ¿cierto? A su equipo, y verdad, podría ser una de las situaciones. Se ve como una persona aguerrida, ¿cierto? También así como una persona que va con todo a la cancha, ¿verdad? Ujú. Bien, vayamos al titular. Dice, quiero ser el jugador más importante en la historia del fútbol chileno. ¿Cierto? O sea, ahí él quiere marcar un precedente en la historia del fútbol de nuestro país. Después viene la bajada de título, que amplía la información, ¿cierto? El volante del Bayern Múnich, en ese momento, no duda de su futuro y aspira a lo máximo con el Bayern Múnich y la Roja. Después viene el primer párrafo, acuérdense que era el Leado Entradilla. Está en la elite del fútbol mundial, pero Arturo Vidal, el quien, es ambicioso y quiere más. El volante de la selección chilena. Fíjense en todas estas palabras que va reemplazando a Arturo Vidal, ya porque son sinónimos o frases que son de sustitución léxica, por así decirlo, el sentido de que reemplazan una palabra, ¿verdad? Para no ser repetitivo, para no hablar todo el tiempo de Arturo Vidal, etcétera, etcétera, ya, sino que va ocupando, eso se llama correferencia, ya, es decir, volver a hablar de la misma persona o de lo mismo, pero con otras palabras, ya, eso es para no ser repetitivo en un texto, ya es una buena estrategia. Está la elite del fútbol mundial, ¿cierto? Pero Arturo Vidal es ambicioso y quiere más. El volante de la selección chilena contó cuáles son sus planes, el qué y anhelos para el futuro, tanto en su club como en la Roja, en el dónde, ¿cierto?
Quiero ser el jugador más importante en la historia del fútbol chileno, dejando bien parado al país, aseguró el mediocampista en conversación con Radio ADN, recalcando que mi sueño es ganar la Champions y el Mundial, como bien decía el compañero. En Alemania debo ganar todo lo que me toque jugar. Con respecto al combinado nacional, el Rey fue enfático en señalar que aspiran alto para el próximo Mundial, reconociendo que junto a sus compañeros están centrados en un objetivo. Queremos clasificar bien a Rusia 2018, esta es noticias de ese año, somos exigentes con lo que buscamos ser campeones del mundo, declaró. Cuando aquí se habla, por ejemplo, del Rey y de todo esto como sinónimo o frases que reemplazaba, por ejemplo, eh, dice acá Arturo Vidal, el volante de la selección chilena, el mediocampista, el Rey, todas se refieren a él, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Por qué entonces se ocupan estas palabras? ¿Les queda claro? Porque, bueno, más o menos se la explicaba, pero ¿les queda claro el por qué entonces? Sí, profesor, para en verdad no ser como tan repetitivo y que la noticia sea como eh, bien escrita y Exacto. Eso es, ¿cierto? O sea, para no perder la coherencia, o sea, el sentido de la noticia, para no cometer errores de cohesión, es decir, los errores de correferencia, que son bien habituales, porque cuando uno repite reiteradamente lo mismo una y otra vez, a falta de sinónimos, frases que lo sustituyan, ¿cierto? Eso se llama errores de correferencia. Entonces, la idea es evitarlo para tener un texto que no cometa también errores de cohesión, ¿ya? Eso es lo principal. Y a la vez, hay una parte una estrategia, ¿cierto? Que hemos visto anteriormente, que es la progresión temática. La progresión temática es cómo el texto, o cualquier tipo de texto, va avanzando, ¿ya? Y solamente se logra cuando el texto es coherente y cohesionado, es decir, que no tiene ningún problema en el sentido y ningún problema de escritura, ¿ya? O bueno, puede tener problemas de escritura, pero la idea es que la progresión temática, es decir, que podamos avanzar en los temas, ¿verdad?, que se van a desarrollar, se pueda dar y no tenga dificultades en su desarrollo, ¿ya? Bien, después dice, pensando en las próximas generaciones que tendrán que rellenar los cupos que irá dejando la generación dorada, Vidal se mostró cauto. Cauto es precavido, ¿cierto? Cuidado en su actuar, cuidadoso en su actuar. Vidal se mostró cauto en relación al tema, indicando que yo veo el recambio del fútbol chileno, pero no serán los 23 jugadores de una vez. No es fácil llegar a la roja. Por estos días se cumplió una década desde que Colo-Colo perdiera la final de la Copa Sudamericana, algo que el volante ve como un golpe duro en su carrera, pero que le sirvió de cara al futuro. No fue el fin del mundo. Si nos hubiésemos metido atrás, la ganábamos, aseguró. El formado en Los Albos manifestó que espera finalizar su carrera en Macul, pero que no pretende volver si es que no está en buenas condiciones. Mi carrera tiene que terminar en Colo-Colo, pero de buena forma, yendo a ganar cosas, sentenció. Y ahí tenemos una foto del cierto ahí entrenando, a lo mejor en algún partido, ¿cierto? ¿Verdad? Donde ahí está practicando o cierto, estudiando el balón. Bien, Arturo Vidal, un poco de su semblanza, de su reseña, dice Arturo Vidal, 1987, es bastante joven. Ya bueno, en realidad el fútbol, las personas igual se jubilan bastante jóvenes, así, en los deportes en general, así que tienen que ser jóvenes, en realidad bien activos. Comenzó su formación como futbolista en el club Rodelindo Román de la comuna de San Joaquín, Santiago, pero su debut profesional lo hizo en Colo-Colo. Claro, por eso lo se nombraba bastante ahí en la noticia. En 2007 inició su carrera internacional, la que se ha desarrollado en Alemania, o sea, ya lleva más de una década, ¿cierto?, en su carrera internacional. Inició su carrera entonces internacional, la que se ha desarrollado en Alemania e Italia, Bayer Leverkusen, y no sé si lo habré pronunciado bien, y eso en Alemania, y la Juventus en Italia, y actualmente Bayern Múnich en Alemania. En 2015-2016 fue campeón de la Copa América con la selección de Chile. Debido a su alto rendimiento, Arturo Vidal es considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo, o sea, bastante cotizado también, ¿verdad? Claro, o sea, acá en Chile han salido muy buenos deportistas de muy alto nivel y futbolistas también, ¿ya? No sé qué pasará en Chile. ¿Será que desde chicos los hombres, la mayoría también juegan cierto fútbol? Bueno, las mujeres también, pero los hombres, ¿verdad? Desde muy chicos como que juegan fútbol en nuestro país, entonces a lo mejor puede ser una de las situaciones de por qué hay tan buenos futbolistas, ¿ya? Muy bien. Vamos un poco a las preguntas, ¿ya? Queda clara la noticia, ¿cierto? No era muy difícil de comprender. Después los detalles igual los vamos a revisar, ¿ya?
Bien, esto fue publicado entonces en Publimetro, ¿verdad? El ambicioso Arturo Vidal. ¿Cuál es el propósito entonces de esta noticia? ¿Por qué se habrá escrito? ¿Cuál habrá sido la finalidad de esta noticia? Yo creo que informarnos acerca de proyectos y la visión que tiene Arturo Vidal de sí mismo en un futuro como en el ámbito del fútbol. Exacto, ¿cierto? Eso lo describiste, ¿cierto? Muy bien, Jin, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algún otro detalle, algo más? ¿Alguna otra opinión? ¿No? Pero eso es, ¿verdad? Lo que decía Jin, No, profe, yo creo que es como lo que dijo la Jean. ¿cierto? Es como la idea es como la imagen que nosotros tenemos, ¿cierto? De este deportista, hacernos como una idea, conocerlo un poco más, ¿verdad? Conocer su desarrollo y cómo, ¿verdad? Ha logrado, ¿verdad? Sus objetivos, ¿ya? Muy bien. Luego de leer la noticia, ¿qué perfil de Arturo Vidal se puede hacer el lector? ¿Les cambió un poco a lo mejor la percepción que tenían de él a partir de esta noticia? ¿O cómo se lo imaginan ahora y qué perfil se hacen de él? No, profe, sigue igual la mía. Ya, Todos. Igual tengo la misma perspectiva de Arturo. o sea, Igual, profe. Profe, sí, sí, sí. la pregunta no tiene que ver con el título, porque, por ejemplo, a lo que me refiero es que, por ejemplo, el título daba como un Arturo Vidal, como que si iban a hablar algo de él en lo personal, Ujú, pero, o sea, como que él haya hecho algo malo para que fuera ambicioso y después como que se va en su historia más ujú. y en sus proyectos, como dijo la Jean. Así que eso no tiene Exacto. nada que ver con la pregunta. Exacto, de hecho, muy bien, Montserrat. De hecho, eso es, sí. La idea era que justamente, bueno, podrían haberse basado en cualquier parte del texto, o sea, sobre todo el titular, el epígrafe, ¿cierto? Que eran bastante claros en eso. Así que muy bien, porque de alguna manera los orientaba, porque lo central acá era el adjetivo que se ocupaba para Arturo Vidal, que era ambicioso. Y como bien veíamos delante, había dos caras de la ambición. Había una ambición más positiva y negativa, ¿cierto? Acá, ¿qué tipo de ambición ven ustedes acá? ¿Es más bien positiva o negativa? Positiva, porque de Positiva. verdad como que todo el rato logra superarse y ver nuevos proyectos y eso. Exacto, ¿verdad? Una ambición positiva. Pero como bien Porque decía aparte, Montserrat, ¿sí? ay, Sí, no, pero diga. porque aparte igual como que habló sobre de dónde empezó, así como de Colo-Colo, y como que siento que de parte no olvida sus raíces. O Ujú, sea, más allá como sea ahora y todas las polémicas en las que ha estado metido, ujú. pero siento que por sobre todo es humilde. Claro, claro, claro. Justamente, pero como bien decía Montserrat delante, esta idea de que a lo mejor una persona como que no conoce las dos caras de la ambición, por así decirlo, ¿cierto? La idea a lo mejor podría haberse hecho esta falsa idea de Arturo Vidal como una persona como que ambicionaba de manera negativa, en el sentido que a lo mejor no actuó con la verdad o no todo fue de manera lícita a lo mejor, ¿ya? Sino más bien, ¿cierto? Cometió mejor, alguien podría pensar que cometió algún acto, ¿verdad? Ilícito, ¿ya? Pero no, acá en realidad la ambición, como bien decían ustedes, era una ambición positiva, ya en esta historia de superación, de reconocimiento de sus raíces, ¿verdad? Donde se nos muestra un perfil de una persona que es constante, que es esforzada, ¿cierto? Entre otras cosas que uno podría decir, ¿ya? Que sigue adelante, que independiente de sus fracasos quiere superarse, porque también habló del fracaso, ahí se habló de esta pérdida, ¿cierto? En la final de la Copa Sudamericana por Colo-Colo, ¿cierto? Entonces, pese a eso, este espíritu de superación, de trabajo en equipo, de querer mejorar, ¿cierto? Así que, y siempre con nuevos desafíos, ¿ya? Muy bien. Sigamos entonces con las preguntas. Ya, después viene, relee el título de la noticia. ¿Por qué se habrá escogido el término ambicioso para calificar a Arturo Vidal? De alguna manera ya lo respondimos, así que en realidad no es necesario. ¿Ya? ¿Qué cara de la ambición piensas que representa los deseos de Vidal? Sí, también me dijeron ustedes que era una ambición positiva, así que lo hemos resuelto igual. En la noticia se utilizan diferentes expresiones para referirse a Vidal. En realidad hemos reflexionado sobre todo, ¿ya? Como el volante de selección, el rey o el formado en los salvos. ¿Ya? Esa es la sustitución léxica que les mencionaba, de reemplazar con vocabulario o frases, ¿verdad? Para no repetir lo mismo una y otra vez. También lo vimos, así que súper bien. Ya. Acá, por ejemplo,
em, nos sugieren hacer una entrevista. Otro año cada uno tenía que crear una entrevista, ¿ya? Pero ahora vamos a hacer una entrevista nosotros, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quisieran profundizar y conocer un poco mejor a este jugador, o ustedes fueran, imagínense en un rol de periodista, imagínense que todos ustedes pudiesen ser periodistas, o algún fan de Arturo Vidal, o alguien que quisiera saber más de él. ¿Qué preguntas le harían si tuviesen la posibilidad de hacerle una entrevista? ¿Qué preguntas le harían a él, a Arturo Vidal? Profe, ¿Sí? yo le haría así como una pregunta súper farandulera y Ya, a ver. también demasiado personal. ¿Cómo qué? A ver. ¿Qué pasó la noche del accidente? Mm, interesante, Wow. ¿ah? Eso sería como para estos como para un matinal o para estos como de estas Para esos claro, amigos que te toman en Intruso, la algo foto así, bro. una cosa así como sí, en intruso, realidad, Plano. como Pero para eh, intruso, fue, primer plano, sí, sí, como para estos primer plano, programas cosas así. nocturnos, así como que sí, como primer plano, intruso, sí, toda la razón. Sí, sí, profe, Que se sí, compró el celular de oro. yo, sí. yo le preguntaría es como que si se arrepiente de todas las polémicas en las que ha estado involucrado y cuáles serían sus planes a futuro. Ya, ya. Y a ver, con el perfil que se hicieron de Arturo Vidal, ¿qué creen que le respondería frente a eso? La mía no me la responde, o tal vez la responde y Sí, trata la de de la tía evadirla no un se la poco. responde. Claro, porque no le conviene Claro. para su imagen, obviamente, de manera pública. Obviamente no creo que vaya a decir algo que lo vaya a Profe, afectar. se me ocurrió otra pregunta, A ver qué se le pero ocurre. esto es como Farandulera, con respecto a ahora. Em, ¿Sigue pensando que el Barcelona es el mejor equipo del mundo después de no haber conseguido la Champions? Wow, wow, wow. Buenas preguntas, muy bien, creo que muy esto lo bien. puedo responder. ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué creen que respondería? Algo así como no depende solo del equipo, sino que depende de la dirección técnica. Y es que varios fans concuerdan que la dirección técnica del Barcelona no ha sido la mejor en los últimos años. De hecho, por esa razón se ha ido a quiebra, porque le ha mostrado tanto Horrible la fútbol luego y dirección otras cosas. técnica. Oye, ustedes saben bastante de eso. Yo en verdad asumo que Puro fútbol tengo loco. mucho desconocimiento de eso, pero o sea, de la realidad del fútbol de que me están describiendo ustedes, pero al menos sí, concuerdo que probablemente, o sea, más allá de lo que yo sé sobre eso, de que esto de quién dirige, ¿cierto? Los equipos influye bastante, ¿verdad? Acá mucho de los equipos, la Roja acá también en su tiempo, cuando le ha ido bien, es porque han tenido buenas direcciones también. Entonces es importante ese rol. Sí, sí, toda la razón. Y había una pregunta más que había dicho la que dijo Montserrat, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Cómo creen que la respondería Arturo Vidal? Montserrat, ¿me puede repetir un poco más la pregunta que había mencionado? Un poco. Ay, pregunté dos cosas, como que si se arrepentía de las polémicas que había estado Ajá. y qué planes tiene a futuro, así como en el fútbol. Claro, o sea, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen que diría? De verdad que ustedes están para Yo intruso, ¿ah? creo Sí, que pero sí, la primera de los Fue Martín Lutero. arrepentimientos, ¿ya? diría que como toda persona debe estar arrepentida de alguno de ellos. Ujú. Y la segunda, actualmente yo creo que conseguir triunfos con el Inter y eso. Yo le haría una Sí, pregunta igual también. creo que me podría responder eso. Ujú. Yo le haría la Yo les puedo siguiente responder. pregunta. A ver, ¿sí? ¿Cuál sería tu ambición ahora con esta edad? Y ya que has pasado por hartos equipos profesionales, ¿qué planes hacer? ¿Todavía le queda benzina o Todavía le ya queda va a ir decir. al retiro? Sí, pues, porque igual ¿Cuánto? a lo largo de los años puede que vaya decayendo la ambición, que es Sí, justamente el tema que estamos tratando. sí, sí, toda la razón. ¿Cuántos años tiene él más o menos? 33. 35. 33. ¿33? Es que según la noticia, calculé los años y eran 33. Ya, ¿y Profesora. a qué edad más o menos se jubilan los futbolistas? Como se supone que como a los Depende de la 40, posición, de hecho. Mm, o sea, Si alguien que se es un poco más. o sea, todavía le quedan un par de años en el fútbol. ¿Qué creen ustedes que va a seguir, cierto? Adelante, ¿qué creen ustedes qué decisión irá a tomar más adelante él?
Yo creo que va a ser como el próximo Esteban Paredes. Ya. Yo digo que Entonces, sigue un rato que sigue en Europa y después se vuelve al Colo o a una liga china. Ya, ya. ¿Pero ustedes creen Que que la, ma- después de haber vivido toda la esa ma- experiencia afuera va a volver a un equipo chileno? sí, Yo porque también la creo. mayoría de los jugadores que se formaron acá en Chile, Ya. o su debut fue en Chile, em, piensan volver como a su equipo de sus amores y retirarse ahí. Ujú. Claro, es Pero verdad bueno, los que también. siempre vuelven. Sí, en realidad tienen razón, ¿ah? Lo más probable, ya, bueno, si la historia acompaña en eso, yo creo que sí, ahí vamos, ahí más adelante estén atentos para ver si es que su hipótesis, todas estas como que ustedes van planteando, realmente se confirman o no más adelante. Ahí yo no sé más allá de lo que a veces aparece de Arturo Vidal, pero vayan viendo más adelante si es que algo de lo que ahora ¿Qué piensan preguntas ustedes, le tiene, pues, profe? ¿ah? ¿Qué preguntas le tiene al Arturo Vidal? Ah, no, yo les Sí, hice preguntar, no, yo no soy tan farandulero como ustedes, no, Nah. pero pero, Perdón. pero yo le hubiese preguntado, por ejemplo, a ver, a ver, que muchos jóvenes, muchos adolescentes, muchos niños, lo tienen como un referente del fútbol, que quieren ser como él, todo lo demás. ¿Qué piensas de todas estas situaciones como que han sido como mal vistas, ¿verdad? Que han afectado un poco su carrera o la percepción que tiene la gente sobre él. ¿Cómo cree que eso puede afectar a las futuras generaciones? O cómo él también de alguna manera puede convertirse en un verdadero referente, en un referente positivo para las nuevas generaciones? Algo así lo hubiese preguntado. ¿Qué creen? ¿Cómo que hubiese estado esa pregunta? Igual lo puse en un lado complicado. bueno, pues. ¿Y ahí qué creen que hubiese respondido? ¿Y creen que es pesado? Pero si estaba buena, esta película es buena. ¿Pero qué creen que hubiese respondido Arturo Vidal? ¿Qué podría haber respondido ahí? Profe, no escuché su pregunta, solo el buena del corazón. Ya no la escuchó. No la voy a repetir de nuevo, sí. No, pero Pero porque Ay, las profe, futuras qué generaciones no sé pesado. Profe, yo tampoco lo escuché, repítala, por favor. de cómo afectaría su carrera para las ya futuras sí, la voy a poner generaciones en otras que fuera palabras, algún sí. referente. Eso es, sí, sí, sí. A ver. Ah, profe, interrumpió al Jorge. No, pero lo escuché, sí lo escuché. La Pero profe dijo, Yo no. ya, a ver. No, era sobre si él quiere ser un referente positivo, en el fondo, o qué piensa de todas estas situaciones de las cuales se ha visto comprometido, ya que han afectado un poco la visión que tiene mucha gente sobre él, ya que antes a lo mejor era una visión positiva, pero a veces se había visto empañada por algunas situaciones. Entonces, si él, de alguna manera, hay muchos jóvenes, adolescentes y niños que lo admiran, cómo él puede seguir siendo un referente positivo y qué piensa de estas situaciones que han empañado su imagen, por ejemplo, más por ese lado. Que no sé todos los escándalos que ha habido, pero sí un poco en general. Profe, es Yo que creo en que verdad Sí, yo siento que, por ejemplo, estas como Kawine o cosas ya, así, ok. que surgen de él, más allá que sean negativos, Ujú, a la larga los hacen como surgir y como saber más de él. Por ejemplo, cuando salió una noticia negativa, ya sea como que había chocado un auto o las ujú, cosas que aparezcan, claro, uno al tiro busca información sobre él o lo busca en las redes sociales. Más allá, siento que les aportan, siendo que obviamente hay veces que no es bueno, ujú, pero lo ayudan como a salir a la luz, entre comillas. ujú. Yo le hubiese hecho otra Profe, pregunta, pero creo que sí, a ver, profe, con sí, la cuestión esta de lo de los referentes, que si le gusta ser como un líder positivo, sí, yo creo sí. que a todos los futbolistas les gusta ser como el referente de los niños. Ujú, Y es por eso que ellos tratan de ser mejores día a día, incluso si tienen hijos, ujú, porque aparte de dar un ejemplo a su propio hijo, le está dando el ejemplo a miles de niños, a miles de jóvenes
y obviamente tratan de hacerlo mejor y creo que por ahí va un poco la ambición de Ujú. superarse día a día para demostrar lo mejor de cada uno. Claro, ¿cierto? Sí, exacto. O sea, el fondo ser ambicioso no es malo, siempre y cuando tú logres superarte realmente y sea porque quieres mejorar tus habilidades, quieres desempeñarte mejor, quieres lograr, ¿verdad? ¿Cierto? Estar en una mejor posición, pero siempre superándote a ti mismo y no pasando a llevar al resto, ¿ya? Entonces, claro, a veces indirectamente uno puede pasar a llevar a otras personas, sí, pero si la ambición es más bien por un espíritu de superación personal, que sería más bien este el caso, y de querer ser un buen referente, entre otras cosas, sería una ambición bastante positiva. ¿Ya? Bien, bien, bien. En realidad, pobre Arturo Vidal, menos mal que no somos periodistas, porque si no, el pobrecito hubiese quedado ahí, lo hubiésemos dejado en peor imagen, yo creo. Debe tener la oreja No, colorada de tanto hablar de él. eso o nos Yo hubieran creo, ¿ah? vetado eso o nos hubieran vetado de la sala de prensa. También, también. Bien, hagamos acá un repaso de la unidad. Bueno, aquí esta unidad mezclaba textos dramáticos y textos de los medios de comunicación, pero nosotros los vimos por separado, porque nosotros vimos los textos dramáticos anteriormente. ¿Qué recuerdan de cuando vimos la unidad cero, por ejemplo? O ya no se acuerdan nada de la unidad cero, en relación a los textos dramáticos. ¿Qué recuerdan de las obras dramáticas, de las obras de teatro en general? ¿Recuerdan algo? Ya no recuerdan nada de esa unidad. Cri, 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 Porque cri. para ser sincero no me acuerdo nada. ¿En Las serio? Nada. acotaciones. Ya las acotaciones, que el lenguaje Ya, es acotacional, un género ¿cierto? literario en Ya. el cual generalmente están como los entre los personajes Ujú. y su estructura, siento que es como que sí o sí tiene que tener un clímax para hacer la historia como mucho más interesante. Es exacto, ¿verdad? Tiene que tener un conflicto, ¿verdad? Profe, Un desarrollo de ese conflicto, sí, La sí. oposición de la fuerza. dramaturgo, ¿no? ¿No se lo hace conocido? También, 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 sí, sí, sí. ¿Ve que me acuerdo? Pero es Había que mucha Muy onomatopeya, bien. ¿no? caleta de, También. de, o sea, como estas cosas, ay, del teatro, como, Ujú. ¿cómo se llama esto que uno Las actúa? acotaciones, ¿o no? No, ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué quiere decir? En... ay, los textos que leíamos nosotros, pero que podían hacerse, o sea, podían tare- realizarse luego como en el Obra. teatro y eso. Exacto, sí, sí, sí. Eso, Muy bien. obra. Comprendo lo que dice. Sí, obra dramática, acuérdense que era cuando era el texto escrito, como el guión dramático, por así decirlo, era obra dramática, y la obra teatral cuando ya se representaba en el escenario. ¿Ya? Delante ustedes me preguntaban sobre el canto lírico, y bueno, el canto, la ópera en general también tiene mucho de teatro, ¿ya? Y tiene, y del canto, obviamente, también ahí hay una mezcla también. ¿Ya? El teatro es un género subsidiario también de otra arte también expresiva. Por ejemplo, todo lo que es la danza también tiene mucho del lenguaje paraverbal, ¿cierto? De moverse en los espacios, ¿cierto? Escénicos. Entonces, el teatro en general abarca muchas posibilidades. Bueno, de hecho a mí me gusta bastante el teatro, pero no tanto como la poesía. Y de hecho, en la actualidad estoy tomando un curso de teatro porque igual me gusta. Entonces, entre todas las cosas que hago, estoy tomando teatro y he aprendido también bueno, y ahí trabajo con jóvenes de su edad, ¿cierto? Bueno, yo soy un asistente más de esas clases y es bien interesante cómo las personas, independientes que sean más introvertidas, otros más extrovertidos, de todas maneras, cuando llega el momento de actuar, cómo personifica a los personajes, cómo se adentran en sus emociones. Por ejemplo, el otro día aprendí que no es tanto como intentar imitar o, ¿cierto? O hacer como si qué, o hacer como si fuera la situación, sino más bien como tú realmente sentir y vivir la situación, estar como en el momento presente de que está haciendo la obra, ¿ya? Es bien interesante eso porque en realidad una buena actuación no es tanto como los que intentan simular esa actuación, ¿cierto? Sino más bien que logren realmente sentir lo que están haciendo. Entonces, la Como actuación transmitir, creo que es es, verdad.
Exacto, ¿verdad? Y también la importancia del conflicto, porque el conflicto puede ser tan variado, puede ser un conflicto personal, interno, ¿verdad? Como los monólogos, ¿verdad? Recordarán ustedes, o cualquier otro que surja a partir de un diálogo, por ejemplo. Puede ser cierto conflicto de temas sociales, siempre hay un antagonista, ¿verdad? Y el antagonista obviamente tiene que estar, pero a veces el antagonista puede ser el mismo personaje cuando un conflicto interior, ¿ya? Y así hay varias situaciones que ustedes nombraban. ¿Ya? Muy bien. Ya, pero sobre todo eso era como para recordar. Lo que más hemos visto entonces en realidad son los medios de comunicación, sí. Ya por eso quizás no recordaban tanto, pero igual armamos más o menos varias cosas bien interesantes del género dramático. La idea es que no olviden tampoco con tan rápido este tipo de cosas, porque igual le dedicamos bastante tiempo. Pero la idea es al menos que se queden sí con recordar al menos, o más que recordar, ser consciente de que el teatro, como bien decía Jen, es un género literario, es uno de estos tres grandes géneros literarios, junto al lírico y al narrativo, y que la obra dramática siempre busca ser representada, ¿ya? Y también acuérdense que estaba toda esta experiencia catártica, ¿cierto? De que, por ejemplo, lo que pasaba en el teatro griego, de que las personas, al ver una obra representada, se identificaran también ellos, su vida se la vieron representada en la obra. Entonces, a veces el teatro también tiene mucho de crítica social también, tiene mucho de querer representar lo que sucede en la realidad para que las personas se vean reflejadas también en estas obras, ¿ya? Bien. Ahora sí, retomando, respecto a lo que hemos trabajado en estas unidades, por ejemplo, están los medios de comunicación. ¿Y cuáles son los mensajes que suelen transmitir los medios de comunicación? Pensemos ahora en los medios de comunicación. ¿Qué mensajes suelen transmitir por lo general? ¿Cómo Informar, informar, por ejemplo, de tipo informativo? ¿Qué más? opinión. Entretener. Entretener, ¿ya? ¿Qué más? ¿Los de opinión no, profe? Sí, también formar opinión. ¿Y cuáles eran como los mensajes o más bien las funciones más relevantes de los medios de comunicación? ¿Cuáles eran las más relevantes o las que deberían estar por excelencia, a pesar que no siempre están tan presentes? Ustedes la Como dijeron. que ser crítico al contar, o sea, al narrar, Ajá, no narrar, pero al informarnos, exacto. porque se supone que no nos tienen que informarnos con una opinión propia, sino que Ujú. uno mismo como que haga el criterio y tome un punto de vista respecto a lo que leyó. Exacto, ¿verdad? O sea, formar opinión en el fondo, ¿verdad? Claro, y generar una actitud crítica en los lectores o los receptores, ¿ya? Muy bien. Y también, obviamente, la entrega de información, ¿cierto? Que es central, obviamente, porque es ¿cierto? Es el gran desafío, por así decirlo, la gran finalidad también de los medios de comunicación. Respecto a las crónicas periodísticas, ¿qué recuerdan que era? Revisamos crónicas y como al menos 2 o 3 clases. ¿Qué eran las crónicas? Que en verdad como que narraban y en Ujú. un orden como cronológico. Exacto, ¿verdad? Venía de la palabra cronos. Cronos significaba tiempo, venía de esa palabra griega, ¿cierto? Y crono, el dios del tiempo. Bien, esa era como la asociación como del significado, claro, y como bien dice Jean, la crónica narra temporalmente, ¿cierto? Va describiendo, ¿verdad? Una situación, ¿verdad? Que alguien vivió, por ejemplo, ¿ya? O de una situación que se quiere informar, y en ese sentido, como tiene mucho de narración, es un género híbrido porque toma la narración de los géneros literarios y la descripción, pero sobre todo también tiene un carácter informativo, ¿ya? De todas maneras sigue predominando lo informativo, ¿ya? Entonces, la crónica tiene esa función de informar, pero también narra un poco en mayor detalle los hechos, más que una noticia, ¿ya? Respecto a sus puntos de vista, a su intercambio de opiniones, ¿ustedes creen que a lo largo de que hemos revisado estos objetivos, ustedes han ido desarrollando su capacidad de reflexión, de decir sus puntos de vista, de decir lo que piensan? ¿Creen que se ha trabajado eso? ¿Qué piensan? ¿Creen que han Sí, aprendido siento a... que... ¿Sí? Ah, sí, perdón, profe. Sí, no, pero sí. Siento que como curso, o sea, como que siempre debatimos todo y siempre damos nuestro punto de vista sobre nuestra, o sea, como damos siempre nuestra opinión
sobre todos los temas que usted nos da. Sí, sí. Y ya sea que todos pensemos iguales, siempre hay como una opinión distinta que siento que siempre la respetamos. Ujú. Y igual es bacán porque nos da como como un espacio para nosotros dar nuestro punto de vista y eso es bacán. Muy bien, gracias, qué Sí, bueno. profesor, creo lo mismo y además que nos hace aprender y Ujú. como que sumergirnos y poder ver las cosas desde otra perspectiva que nunca está. Oh, qué bonito, de verdad que me siento súper así como, como en el momento, no, pero gracias, no, qué bien, no, en serio, no No, porque, profe, en serio, gracias. no porque es Ya, como, profe, pero no llore. no, pero es que ese es el objetivo, pues sí, eso, por eso me alegra mucho porque de hecho casi me voy a emocionar, así, no, no, en serio, no soy súper emotivo a veces, no, pero es que de verdad que me alegra mucho, en serio, porque ese es como el objetivo que persigo con estos textos, que revisemos esto y con las clases también en general, que ustedes puedan reflexionar, que se cuestionen un poco más, que tengan su opinión propia, que en algún momento cuando les toque leer a ustedes algún texto, sean críticos con lo que leen, cuando les toque, cuando vean televisión, cuando, por ejemplo, estén viendo alguna publicidad, alguna propaganda, también sean críticos con lo que le están vendiendo. Es importante, es muy importante eso, porque después, más allá, porque a lo mejor después se van a olvidar de los textos que revisamos acá en el colegio, pero a lo mejor para mí no importa que se olviden de todas esas cosas, o saber, a lo mejor a lo largo, después de su vida se van a olvidar de que era una crónica, que era, no sé, una columna de opinión, etcétera, pero si al menos se quedaron con la idea de ser lectores críticos, espectadores más críticos, de realmente no creer todo lo que nos informan, todo lo que nos dicen, yo con eso me doy por pagado, yo con eso quedo realmente feliz con que ustedes, para su vida al menos, sean más críticos, tengan su propia opinión, yo con eso quedo de verdad muy, muy contento. Así que me alegra que se esté aportando en ese sentido. Así que gracias a ustedes también porque son súper participativos. Espero que también estas mismas actividades, o sea, en el sentido de estas reflexiones, también las apliquen a otras clases porque el lenguaje, la literatura es transversal también a cualquier otra asignatura. Entonces, si ustedes van desarrollando su pensamiento más crítico, su capacidad de reflexionar, de tener su opinión, eso también puede llevarse a cualquier área. Así que súper bien, muy bien. Así que los felicito, sigan así, muy bien, de verdad. Bien, Gracias, profe. eso era respecto a la clase de hoy, ya vimos todo, así que súper bien, alcanzamos bastante justo en la hora, así que muy bien. Voy a terminar de pasar de nuevo la asistencia, no sé si alguien más llegó, alguien que no me dijo presente. A ver, voy a La Fernanda, profesor. Fernanda Yanes. Illanes, ya. Aparte de ella, ¿habrá llegado alguien más de los que nombré delante? A ver, voy a nombrarlo, Mario Alcota, Bastián Andrade, em, Profe, el Ye- El Mario Mario está está presente, presente. profe. Pidió Ah, ya. presente. Ya, Mario está presente, ya muy bien. Bastián Andrade no, ¿cierto? Claudia Catrimán llegó. Benjamín Farías, Rodrigo Fuentes, ¿no? Diego González. No, no, perdón, a ver, no era Diego. No, Luciano. Luciano Guerra. Luciano Guerra, ¿no? No, profe, debe estar en su quinto sueño. Puede ser, puede ser. Ya, Fernanda y Llanes me decían que sí. Francisca Laferte, ¿no? Vicente Orlandini. Fernández, ¿ya dijo que sí? Sí, sí, Fernanda y Llanes está presente, sí. Ah, sí, sí, estaba presente. Francisca Laferte no, ¿verdad? Vicente Orlandini tampoco. Claro, después de Vicente, ¿quién más no está? Gustavo Saavedra tampoco llegó, ¿no? Ricardo Salcedo tampoco. Y no, Martín no. Y Martín Vega. Presente, profe. Ah, ya, Martín, ya. Ahí sí, ahí tengo 29 presentes en la clase de hoy. Ya bastante bien igual la asistencia, ya se ha mantenido igual más o menos constante. ¿Ya? Bien, ¿sí? Son 29, así que súper bien.
Bien, chicos, nos despedimos. Más que estudiar un poco bueno, lo de esta clase, me interesa que reflexionen, porque acuérdense que en la próxima clase tienen el otro quiz, ¿ya? La idea es que reflexionen un poco sobre los temas que hemos abordado ahora, por ejemplo, esto mismo de la importancia de tener una opinión crítica, por ejemplo, de la importancia de tener una opinión frente a los medios de comunicación, ¿ya? Y algunas cosas que las voy a ir orientando en la próxima clase igual para que les vaya bien también en el quiz, ¿ya? Pero recuerden que el quiz es más bien sobre reflexiones, ya reflexiones sobre cómo van aprendiendo, ya que era un poco lo que hicimos hoy día al finalizar la clase, así que súper bien. Bien, chicos, me despido, que tengan una buena mañana, que les vaya muy bien, nos vemos en la próxima clase. Cuídense, chao, chao a Bueno, todos. profe, Chao, cuídese, chao. Profe. Igual, Gracias, que esté bien. igual ustedes, Chao, chao, profe. Cuídense, chao. profe, muchas gracias. Y a Chao. a ustedes igual, chao, chao, chao.